Muy buenas tardes, noches, días. Estamos en la parte 2 del tema de historia. En este les voy a hacer mucho hincapié que lean con mucha atención los espacios de comprendo que están desde la página 140 en adelante. Vamos a analizar esto. Por favor, subrayen las fechas y los datos. Ya hablamos un poquito de liberalismo, que son ideas que buscaban que el pueblo fuera igual y que tuviera el poder el pueblo, que no hubiera tanta desigualdad social, etcétera. Que más bien el pueblo pudiera controlar su propio lugar, su propio estado. En el liberalismo político destacaron pensadores como John Locke, quien expresó que nadie puede quitarnos nuestros derechos, el francés Montesquieu, que escribió sobre la división de poderes, Jean-Jacques Rousseau, quien afirmó que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sus ideas liberales quedaron impresas y han sido leídas por muchas personas. Son tres patos, la verdad que en esa época, que viene siendo el siglo XVI, eran grandes estudiosos y filósofos que promovieron el liberalismo, la libertad del pueblo. Inglaterra, al colonizar el norte de América, cuando Inglaterra conquistó lo que viene siendo Estados Unidos, formó 13 colonias. Sus habitantes, influidos por los pensadores liberales, pusieron en práctica esas ideas cuando su rey, Jorge III, les aumentó los impuestos y limitó sus libertades. En este caso, cuando Inglaterra conquistó Estados Unidos, están diciendo que el mismo rey de Inglaterra les aumentó los impuestos, estos se enojaron y decidieron adoptar esas ideas liberales que quitaban el poder al rey. Los colonos inconformes fueron encarcelados. En este caso, los que más se quejaban y que iban en contra del rey, pues los perseguían. El 4 de julio de 1776, los habitantes de las 13 colonias eligieron democráticamente a varias personas en una junta en la ciudad de Filadelfia. Ahí los representantes elegidos redactaron un documento para expresar el deseo de los colonos de ser independientes y formar un nuevo país. En este caso, aquí en Filadelfia se juntaron las personas, pero recuerden que estaban bajo el poder del Jorge III, el rey de Inglaterra. Entonces, estos que se querían liberarse, que querían quitar el poder de encima del rey, hicieron un documento donde se expresaran que ya querían ser un país aparte, que ya no querían seguir bajo la sombra de ese rey. Jorge III negó la validez de la proclamación de la independencia y además envió soldados para evitar, Jorge III se enojó y fue y los atacó. La liberación de las colonias. La guerra duró 5 años, durante los cuales George Washington dirigió a los colonos. En este caso fue cuando se hizo la guerra de independencia en Estados Unidos. ¿Sí? Francia envió ayuda a las 13 colonias. Aquí Francia fue a ayudar a los que estaban acá en Estados Unidos, no a los ingleses, no a colonos en este caso. Junto franceses y colonos vencieron a los ingleses en 1781 en la batalla de Yorktown. Jorge III aceptó la derrota y envió sus ministros a Francia, donde también acudieron representantes de colonos americanos. En este caso, en pocas palabras, aceptó que ya habían perdido, que los dejaba libres. En 1783, el Tratado de París, fue firmado la paz entre las 13 colonias e Inglaterra. En este momento fue cuando ya se desprende, aunque uno era independiente del otro, o sea, libres. 4 años después, fue aprobada la Constitución aplicable a todos los colonos, que adoptaron para su país el nombre de Estados Unidos de América y decidieron ser la primera república del mundo. ¿Sí? En este caso, Estados Unidos se liberó de los colonos hacia su independencia, gracias a las ideas liberales, y ya lograron ser la primera república, o sea, un país independiente, un país que depende de su propio gobierno, no de uno extranjero. En otro momento, en 1789, reinaba en Francia Luis XVI. La situación era difícil para ese país, ya que el mal clima perjudicó las cosechas, lo que provocó que los alimentos escasearan y aumentaran su precio. Bueno, esto es paja, no hay mucho que explicar. El pueblo padeció el hambre porque la comida era inaccesible, pero esperaban que el monarca tomara medidas para darles ayuda. Sin embargo, no lo hizo. El vato salió codón. Por lo contrario, gastó el poco dinero que había en el país en festividades para la clase noble de Francia, o sea, la clase
adinerada, ¿no? No, pues sí, este rey se dejó caer, o sea, literalmente está viendo que su pueblo se está muriendo de hambre y el vato se gastó lo poco que había en fiestas. El pueblo francés sufrió las decisiones de Luis XVI, quien gobernaba de forma injusta, o sea, era un patán. Los pensadores liberales franceses criticaron la actitud del rey, la pobreza y el hambre que crecía. En pocas palabras, se estaba ganando de odio, ¿no? A pesar de todo, el monarca adoptó una medida terrible, aumentó los... O sea, Dios mío. O sea, aparte de que se está muriendo de hambre, aparte de que se gasta lo que tiene y como se quedó pobre también, porque no había comida, aumenta los impuestos. Pues claro que la gente se va a enojar y por esa situación adoptaron las ideas liberales. La población no pudo más. El 14 de julio de 1789, de forma espontánea, los franceses salieron a las calles exigiendo que terminaran las medidas injustas del rey. Tomaron por la fuerza a la cárcel llamada la Bastilla y exigieron que Luis XVI le respondiera de esa manera que inició la revolución. Pues sí, de a tiro este patán que tenían como rey se buscó lo que les llegó. Entonces así se hizo la revolución, o sea, una guerra dentro de mismo Francia. El movimiento social se generalizó en Francia. La presión popular fue tanta que el monarca aceptó limitar su poder absoluto y gobernar de acuerdo con una constitución. O sea, sé que le bajó a sus chicharrones, ¿no? Por decirlo así. El vato se tranquilizó. Los nobles que antes no pagaban impuestos debían hacerlo, porque ahora todos los franceses eran iguales, tenían los mismos derechos y obligaciones. Ándale, como había clases preferidas que eran conocidos, nobles, ricos, gente cerca al rey, pues no pagaban impuestos. Estaban chidos, tenían vara alta, ¿no? Sin embargo, pues al momento de aceptar la constitución y que Luis dijo, está bien, voy a gobernar, pégame pero no me dejes, en pocas palabras, tuvieron que ser todos iguales. Entonces a pagar impuestos también, ellos también. El 26 de agosto de 1789 los revolucionarios franceses publicaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que expresaron al mundo cuáles eran los derechos de todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. O sea, estos vatos ya pensaron más allá, hicieron una declaración donde el hombre tuviera derechos y libertades y responsabilidades junto con ellas, ¿verdad? Bueno, esa fue la de Francia. Ahora vean, España conquistó los pueblos originarios y trajo la cultura europea a tierras americanas. En este caso, bienvenido a México. Los españoles se establecieron en ellas con sus familias, a las que formaron aquí, tuvieron sus hijos. Ya no la sabemos, un peloncito, no quería llegar a la India, viajó rodeando el mundo y terminó llegando a América, aquí a América Latina. Los hijos de los españoles nacidos en América fueron llamados criollos. O sea, español y española tuvieron un hijo aquí en México, criollo. Por los hispanos nacidos en Europa. A su vez, los criollos llamaron a aquellos peninsulares porque venían de una península ibérica, donde está situada España. Con el paso del tiempo les llamaron también gachupines. En pocas palabras, los criollos a los que venían de España y estaban aquí se llamaban peninsulares porque pues nacidos en España, ¿sí? Y también eran gachupines, ¿no? Los criollos sentían que América era su casa, que pues ahí nacieron y que nadie podía despojarlos de ella y que por haber nacido americanos tenían derechos sobre las tierras. Valoraron el continente, las grandes riquezas naturales y las oportunidades para prosperar. En cambio, los peninsulares solo querían mejorar su condición económica y regresar a España. Hay que recordar, les recuerdo, los criollos eran nacidos aquí en México, en América. Y los peninsulares son españoles nacidos en España que venían para acá, ¿sí? Entonces, los criollos se sentían muy tenían un patriotismo fuerte, ¿no? Se sentían muy amados a su tierra. Y los otros pues, se sentían... nomás querían agarrar lo que había y vámonos otra vez para España. Bueno. Entonces ya había cierto amor de los criollos para aquí México. Ahí disculpen el sonido. Los criollos
leyeron los libros que contenían las ideas liberales de Europa y consideraron que su situación era injusta. Nació entonces en ellos la fuente del nacionalismo, así como un intenso deseo de que en América hubiera sociedades igualitarias y progresistas. En realidad, a través del periódico, de las noticias y del chisme, llegó a Nueva España esas ideas liberales, se contagiaron lo que vienen siendo las personas, no como enfermedad, sino filosóficamente. Miguel Hidalgo y todas las personas que ya sabemos que participaron en la independencia y formaron lo que viene siendo el movimiento independentista, donde se liberaba a la Nueva España de España y se hicieron una república mexicana, etcétera. Ya con esta información, chicos, hay que realizar las páginas de la 140 a la 143, por favor. Espero que les sirva de mucho.